¿Será cierto que un ser querido fallecido nos puede cuidar desde el cielo? En la Biblia no encontramos nada que afirme tal creencia. Es decir, esta no es una creencia bíblica. Más bien, la Biblia afirma lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tal vez esto nos duela, pero es la realidad, ya que no se convierten en nuestros ángeles guardianes. Quien sí nos cuida es nuestro Señor. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Te invitamos a reflexionar sobre este tema y a dar like a este video, compartir y suscribirse al canal. Gracias. ¿Es bíblico ungir? Muchos predicadores mencionan diferentes tipos de unción y personas que son ungidas, algo así como ciertos niveles de poder, porque dicen que unos tienen más unción que otros. Hay pastores que enseñan a ungir a los hijos, la casa, las ventanas de la casa, a otras personas u objetos. En el Antiguo Testamento vemos que se ungía a los objetos del tabernáculo y del templo, y a reyes y sacerdotes. Pero también vemos que se prohibía preparar el aceite de la unción y usarlo para otros fines. En el Nuevo Testamento no vemos a Jesús ni a los discípulos ungiendo persona ni objetos. Normalmente se relaciona al aceite con el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que todos los creyentes tenemos la unción del Santo. O sea, no necesitamos ninguna otra unción. Deja tu like y comparte este video. En la actualidad, hay pastores que tienen distintas enseñanzas sobre el tema de la unción. Algunos hablan de 3 niveles de unción. Por ejemplo, la unción profética, la unción sacerdotal y la unción real, entre otras. En el Antiguo Testamento, el aceite era figura del Espíritu Santo, y por eso se ungía a los reyes, profetas y sacerdotes. Pero en la actualidad ya nosotros tenemos al Espíritu Santo y su unción, como dice Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La Biblia no habla de niveles de unción ni de que haya alguien con más unción que otro. Todos tenemos igual acceso al Señor, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Suscríbete para más contenido. Mucha gente habla sobre el poder de las palabras. Por ejemplo, dicen que uno no debe decir que está enfermo porque esas palabras declaran enfermedad, y dicen que hay que cancelar esas palabras negativas en el nombre de Jesús. Se basan en Proverbios 6:2, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Enseñan que las palabras amarran las cosas buenas o malas que uno dice. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero, ¿es correcto esto? Si leemos Proverbios 6:2, habla de si usted sale de fiador a alguien, así que habla de otra cosa. Proverbios 18:21 dice que tenemos la capacidad, cuando hablamos con alguien, de causarle daño o bien. O sea, esta enseñanza sobre el poder de las palabras no es bíblica, es metafísica. Solo Dios puede crear con su palabra. Lo que sí es verdad es que cuando hablemos debemos decir algo interesante, agradable, edificante y de bendición. Deja tu like y comparte el video. ¿Es bíblico declarar y decretar? Desde hace un tiempo se volvió popular en las iglesias cristianas declarar y hacer decretos. Hay iglesias que hacen decretos para cada año. Hay noches de decretos de bendición y prosperidad. Usan para sostener esta enseñanza este versículo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este versículo parece decir que lo que declaremos sucederá si lo hacemos con fe. Pero si leemos el contexto del pasaje, nos damos cuenta de que habla de la fe, no de decretar. Lo que sí es bíblico es orar según Santiago. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, y pedir que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Deja tu like y comparte el video. ¿Es bíblico hablar en lenguas? En muchas iglesias se da mucha importancia a este tema. La Biblia menciona el don de lenguas.
Pero, ¿a qué se refiere la Biblia cuando se habla del don de lenguas? En Hechos 2, los discípulos hablaron en lenguas en Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuáles eran esas otras lenguas en las que ellos hablaban en Pentecostés? El mismo pasaje da la respuesta. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, que estaban hablando en diversas lenguas humanas, eran lenguas extranjeras que ellos no conocían. Deja tu like y comparte el video. En muchas iglesias se habla en lenguas en público, sea el pastor o distintos miembros de la congregación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Leamos 1 Corintios 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En este pasaje Pablo pone una serie de normas básicas con respecto al don de lenguas, y es claro que si no hay intérprete, entonces debe callarse. En ese capítulo, verso 19, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En el verso 13, dice que el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Nunca he visto a nadie en ninguna iglesia interpretar lo que se habla en lenguas. Es decir, que los que hablan en lenguas sin interpretación están desobedeciendo al Señor mismo. ¿Es bíblico decir que actualmente hay profetas y apóstoles? Desde hace algunos años han aparecido en las iglesias cristianas una serie de personas que se hacen llamar profetas o apóstoles. Estos apóstoles modernos se basan en Efesios 4:11 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En su interpretación, este versículo indica que la iglesia está cimentada sobre esos 5 ministerios, entre los cuales están los de apóstol y profeta. Pero si leemos otros pasajes como Hechos 1 y Hechos 10, una característica de los apóstoles era que debían ser testigos físicos de la resurrección de Jesús. Jesús nombró 12 apóstoles, porque 12 es un número simbólico de pueblo. ¿Cuántos de los apóstoles modernos pueden decir que fueron instituidos directamente por Cristo? No hay evidencia histórica de que alguno de los discípulos nombrara otros apóstoles o profetas. ¿Hay actualmente profetas y apóstoles? Esto está muy de moda en muchas iglesias y se habla de ministerios proféticos, cobertura apostólica, escuelas proféticas, declaraciones y actos proféticos. ¿Es bíblico esto? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y el fundamento solo se pone una vez. Así que no puede haber nuevos apóstoles y profetas, porque no puede haber un nuevo fundamento. Entonces, ¿en qué consiste la profecía hoy día? La misma Biblia lo dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Usted profetiza cuando use a la Biblia para edificar, exhortar y consolar a otros. Deja tu like y comparte este video. ¿Debemos hacer pactos o actos proféticos con sal? El Antiguo Testamento ordena el uso de sal en las ofrendas de grano. También, la provisión de Dios para los sacerdotes a través de los sacrificios del pueblo se llamó un pacto de sal, porque la sal se usaba para expresar promesas o acuerdos legales. Además, la sal era un conservante debido a que no había refrigeración. De ahí la expresión de Jesús de ser sal de la tierra. Pero nada de esto significa que haya que un mandato de hacer pactos de sal ni actos proféticos con sal. Eso es misticismo o hechicería. Ser sal de la tierra es ejercer una influencia que conserve los principios cristianos en este mundo. Suscríbete para más contenido. ¿Traen nueva revelación los profetas modernos? Muchos dicen que son profetas con nueva revelación de Dios. Dicen: el Señor me dijo esto y aquello. Pero la Biblia indica que en estos días Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo y que ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos.
También que si alguien trae una revelación diferente a la que ya hemos recibido, o sea, un nuevo evangelio, que sea anatema. Jesús nos advirtió que se levantarían muchos falsos profetas. Así, si quieres conocer a Dios, conocer su voluntad, sus mandamientos y sus profecías, lee y estudia tu Biblia y no hagas caso a los falsos profetas. Suscríbete para más contenido.